Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por poder compartir otra vez, otro domingo más el culto, de esta manera virtual, este nuevo formato. Sabemos que no nos podemos reunir, pero que estamos unidos en el Espíritu, en oración, y que la palabra de Dios de una u otra forma siempre llega. Así que le damos gracias por compartir unas alabanzas, vamos a compartir el mensaje, pero antes que todo eso vamos a elevar una oración al Señor, dándole gracias por todo lo que hace por nosotros. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por poder estar aquí, Señor, en este momento donde tú nos vas a acompañar. Y te pedimos que tomes el control de cada acción, de cada cosa que hagamos, Señor, a partir de ahora. Que estés tomando el control en las alabanzas, en el mensaje, Jesús amado, y que realmente sea de bendición, Señor, que en este culto tú te puedas manifestar a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, y que realmente, Señor, podamos sentir tu presencia en esta mañana donde nos encontremos, Jesús amado. Te damos gracias porque tú nos has cuidado, nos has acompañado durante toda esta semana, y sabemos, Señor, que vamos a compartir este culto de forma alegre, gozoso, Señor, esperando recibirte tu palabra, Señor, y dándote alabanza y gratitud a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por todo. Amén y amén. Bueno, hermanos, después de haber elevado una oración, los invito a que gozosos podamos compartir las alabanzas de este día. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste una vez más con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria,
estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Después de compartir las alabanzas, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo los invito a que podamos abrir nuestra Biblia, que podamos leer la palabra de Dios allí en Mateo, capítulo 5, versículo 7. Vamos a compartir ese único versículo. Tiene por título la palabra el Sermón del Monte. Tal vez la conozcamos. Y dice allí el versículo 7 de ese capítulo 5 de San Mateo: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo leía esta palabra, ¿no? Y pensaba en la misericordia. La misericordia es una buena voluntad. Es una buena voluntad que uno tiene que tener con un necesitado. Pero no solamente eso, sino que la misericordia tiene que ser una acción.
algo que nos movilice. De nada sirve decir que yo tengo misericordia por el hambriento si yo, por ejemplo, no reparto alimento al necesitado. De nada sirve decir que yo tengo misericordia por los enfermos si realmente no oro por esos enfermos. Entonces la misericordia siempre va acompañada de una acción, es una acción, nos tiene que movilizar la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces la necesidad también me puede pasar a mí. Yo puedo estar necesitando una oración porque estoy enfermo, puedo estar necesitando comida. Y muchas veces pasa por ese sentido, muchas veces la misericordia nos lleva a actuar, tenemos que tener misericordia, tiene que ser un estilo de vida la misericordia en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que si nosotros realmente somos misericordiosos, vamos a poder alcanzar la misericordia. La misericordia de Dios. Nosotros tuvimos misericordia de parte de Dios. Nosotros conocemos la misericordia porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Fíjense lo que dice la palabra allí en Romanos, capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos, antes éramos pecadores, éramos personas que vivíamos en el pecado. Pero Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros en esa cruz, demostrando su amor, demostrando ese inmenso amor que tuvo para con nosotros el Señor, que mandó a su único Hijo, como dice la palabra, para que todo aquel que en él crea sea salvo. En esta mañana tal vez estás escuchando este video, estás escuchando este mensaje, tal vez has creído en Dios, crees en Dios, pero tal vez hay muchas personas que lo están viendo y no creen. Lo importante es que podamos creerle a Dios, que podamos creer en su palabra, porque Dios no nos miente, Dios dice la verdad, y su palabra es verdad. Y nos dice que Él murió por los pecadores, por mí, por vos, por todos murió el Señor. Y qué bueno es, como dice acá, que nosotros también podamos ser misericordiosos, porque así como el Señor fue misericordioso con nosotros, también nosotros tenemos que tener esa misericordia con otros. Dice que esto tiene que ser un estilo de vida, siempre debo mostrar misericordia. No solamente cuando veo una necesidad, sino que todo tiempo tengo que estar pendiente de esa necesidad. Tengo que ser un cristiano realmente que esté atento a la necesidad del otro. Dice la palabra que sin la misericordia de Dios nosotros no hubiésemos alcanzado nunca esa misericordia. Y también vemos otro significado de la misericordia con Jesús. Cuando leemos allí en Lucas 23:34, dice la palabra que Jesús estaba en esa cruz, estaba siendo crucificado. Y dice que cuando aún estaba siendo crucificado, el Señor dijo allí en el 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Imagínense esa situación. Jesús estaba crucificado, estaba a punto de morir, sabía que ya faltaba poco para su muerte, pero en ese momento, en ese lugar, estaba diciéndole al Padre, intercediendo para que el Padre los perdonara, porque no sabían lo que hacían. Ustedes fíjense hasta qué punto Jesús tenía misericordia por las almas, por las vidas de esos soldados, de esas personas que estaban diciéndole cosas, que estaban maltratándolo, que estaban repartiendo sus vestiduras, como dice la palabra. Y sin embargo Jesús tenía misericordia y mostraba misericordia en todo momento. También Jesús enseñó sobre esa misericordia. Cuando leemos en Lucas 10:30, nos dice la palabra allí, hay un ejemplo. Cuando leemos dice que en Lucas 10:30, dice que respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, ¿no? Como dice la palabra acá, que el hombre fue movido a misericordia. Un samaritano, que en esa época eran personas por ahí no muy aceptadas por la sociedad, por los israelitas, por los judíos, dice que este samaritano fue movido a misericordia cuando vio a ese hombre con esa necesidad. Un hombre que venía descendiendo del camino, dice que los ladrones habían tomado de él, lo habían herido y lo habían dejado tirado en el suelo, en la calle. Y dice que este hombre lo vio y fue movido a misericordia. Ahí vemos lo que decíamos al principio. La misericordia es una acción.
Este hombre fue movido en misericordia, fue movido para poder hacer algo por esa persona que estaba necesitada. Hoy nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, esa misma movilización, poder ser movidos a misericordia cuando vemos la necesidad, cuando vemos que una persona necesita de Dios, cuando vemos que una persona necesita ropa, necesita alimento. Pero nos tiene que movilizar, tiene que mover nuestro corazón, tenemos que actuar sobre esa necesidad. También si vemos la palabra de Dios allí en Mateo 18, 23, vamos a compartir ahí que dice la palabra, tiene por título los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se lo pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces un consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Acá vemos otra historia que también habla de la misericordia. Y dice por título los dos deudores, ¿no? Pero dice la palabra que en el reino de los cielos es semejante a esto. Jesús enseñaba y decía que este hombre tenía una deuda donde tenía que pagarlo porque si no iban a vender a su esposa y a sus hijos como esclavos. Pero fíjense que él le suplicó a ese señor y dice que cuando le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice el versículo 27, movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Este señor tenía poder sobre el otro siervo, y dice que fue movido a misericordia cuando vio la actitud del otro hombre que le pedía, le rogaba que le perdonara la deuda. Entonces lo soltó y le perdonó la deuda. Fíjense que esa misericordia hizo que este hombre pudiera perdonar una deuda, de mucho dinero tal vez. Pero así no actuó de la misma manera ese hombre al cual se le perdonó la deuda, después a otro hombre que le debía no le perdonó. Entonces el Señor, como decía la palabra, ¿no? Hoy leíamos en el versículo 7 de este capítulo 5 de San Mateo, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Qué importante es que nosotros podamos tener misericordia con el otro. No ser como este siervo, que realmente con él tuvieron misericordia y él no pudo aplicar esa misericordia al otro, sino que realmente se aprovechó, lo metió en la cárcel para que le pagaran. Y sin embargo después, si seguimos compartiendo la palabra, vemos que no termina bien porque dice, más el versículo 30 dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Fíjense qué pregunta le hace este hombre, ¿no? Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué importante es que nosotros podamos tener misericordia, que este hombre tendría que haber tenido la misericordia que el Señor tuvo con él. Él no aprovechó lo que el Señor le había dado. Ese Señor le había dado la misericordia, fue movido en misericordia y le había perdonado la deuda, pero él no actuó de la misma manera. Y para terminar con esta palabra, vamos a compartir en Lamentaciones 3, 22, 23, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué importante es entender que por esa misericordia de Jehová fuimos alcanzados, fuimos perdonados. Y como dice acá la palabra, nuevas son cada mañana. Todos los días el Señor renueva su misericordia para nuestras vidas, para la tuya, para la mía y para la de todos. Pero qué importante es que podamos alcanzar esa misericordia, porque esa misericordia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, no es algo natural, sino que es un don de Dios. La misericordia es un don de Dios para nosotros. Que nosotros podamos tener esa misericordia, ese don de Dios en nuestra vida, para poder bendecir a otros, para poder alcanzar a las necesidades de otros. Así que yo le doy gracias por haber escuchado este mensaje en esta mañana.
que haya sido de bendición y que el Señor mucho les bendiga y nos vemos pronto.